se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Hermanos, vamos a orar para poder iniciar con la temática de esta hora. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de que en este momento podamos apartar nuestras actividades y poder dedicarnos para estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has encomendado a nosotros como pueblo. Ayúdanos para que en todos los aspectos que implica la reforma Pro Salud podamos levantarnos, podamos hacerlo práctico y de esa manera poder compartirlo con otras personas. Gracias te damos una vez más, invocamos e imploramos tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo suplicamos todo. Amén. Hermanos, un saludo una vez más para todos. Hemos titulado la temática de esta hora el canto y la respiración, o más bien todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Hoy vamos a hablar en relación precisamente a la influencia que tiene el canto y la respiración. Y indudablemente, hermanos, esto está relacionado también con nuestra salud. Probablemente no pensamos de una manera directa que así lo esté, pero vamos a iniciar compartiendo con ustedes un pensamiento que la semana pasada lo mencionamos. Y se encuentra precisamente en el libro La Voz, la Educación y su Uso Correcto, en la página 213, en el párrafo 2. El subtítulo de esta página dice: el cultivo de la voz es parte de la cultura física. Y comienza diciendo: siguen en importancia a la postura correcta, la respiración y la cultura vocal. Por eso es que hemos dedicado este espacio para hablar un poco sobre la cultura vocal, no solamente en el asunto del habla, sino también en la respiración y lo que implica el canto. Hoy vamos a enfocarnos en eso. Dice: el pensamiento es más probable que respire correctamente aquel que se mantiene erguido cuando está sentado o de pie. Pero el maestro, dice, debería inculcar en los alumnos la importancia de la respiración profunda. ¿Por qué, hermanos, está relacionado con la respiración profunda? Bueno, porque hay una relación, hermanos, de voz y respiración. Si no respiramos, no hay voz. Ahora, pero hay un pensamiento que es mucho más directo relacionado con la salud y se encuentra en el capítulo 36 del mismo libro. Dice: la cultura de la voz ocupa un lugar importante en la cultura física, puesto que tiende a dilatar y fortalecer los pulmones y alejar así la enfermedad. ¿Qué le parece? Una relación ahí de voz con la cultura vocal y relación con la enfermedad. ¿Por qué? Definitivamente, hermanos, si no respiramos de manera correcta, no hay una fluidez de sangre. Estamos hablando del torrente sanguíneo. Si no hay una respiración correcta, no hay oxígeno circulando. Por eso el libro de Levíticos dice que en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Y el oxígeno es sumamente importante. Por eso es de que aquí dice el Espíritu de Profecía, vamos a estudiar un poco sobre la cultura de la voz, pero aquí en esta área de la cultura física, porque está relacionado con el funcionamiento del sistema pulmonar, y de esa manera, dice la voz o educación y uso correcto, alejamos la enfermedad.
Qué interesante, ¿verdad? Que aquí hay una puerta también que tendríamos que estar cuidando para si queremos mantener alejada la enfermedad. Bueno, el texto es clave aquí en las Sagradas Escrituras para estudiar esta temática. Tenemos 4 textos. En realidad, hermanos, hay muchos textos que hablan en relación al canto. Usted sabe, la Biblia está lleno de alabanza a nuestro Dios, pero el texto clave, podemos decir, Salmo 156, dice, todo lo que respire, alabe a Jah, aleluya. Todo lo que respire, hermanos, debería estar dándole alabanza a nuestro Dios. Salmo 96, 1 y 2 dice, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Interesante, ¿verdad? Quiere decir, cuando abrimos nuestra boca y comenzamos a pronunciar esas palabras o a través del canto, dice el salmista David, es para bendecir su nombre, es para proclamar diariamente las buenas nuevas de la salvación, del plan de salvación, porque este mensaje está aunado, el brazo derecho aunado al mensaje central. Ahora, el Salmos capítulo 30 y verso 4 dice, cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Yo quiero que vamos a poner énfasis aquí, hermanos, porque al finalizar también tenemos que hacer una reflexión en esto. Aquí el llamado es, dice, cantemos alabanzas al Señor. Hay un grupo especial, el que canta y el que alaba. Y dice es, vosotros sus santos, alaben su nombre. Al principio el Salmo 150 decía, todo lo que respira debería alabar al Señor. Pero el Salmo 30, ese círculo se hace más pequeño porque dice, los santos son los que alaban al Señor. Interesante. Primera de Corintios 14:15 dice, que pues, y este es el indicativo o la forma, hermanos, como que deberíamos considerar más bien en la alabanza a nuestro Dios. Dice Corintios, el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, número 1, todos los que estamos respirando deberíamos alabar a Dios. Cuando la boca se abre y hablamos o cantamos, dice, debería de ser para cantar al Señor, para bendecir su nombre y para que diariamente, esto implica un hábito en nuestra vida diaria, ¿no? Dice, diariamente, cuando hablamos, cuando cantamos, es buenas nuevas de salvación. Pero el Salmo 30 decía, bueno, vosotros sus santos. Esos son el grupo que alaba al Señor en todo momento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cantar, dice, pero cantar con entendimiento, cantar también en el Espíritu. Bueno, vamos a ir adentrándonos. Hermanos, utilizamos el aire para poder respirar y poder vivir, indudablemente. También para poder comunicarnos con la palabra, pero también para crear música. Pues con el aire, hermanos, nos convertimos en un instrumento musical de viento. Hermanos, hay muchos instrumentos y creo que en temas pasados lo hemos mencionado. Hay muchos instrumentos que emiten sonidos muy agradables. Nos gustaría tocar algún instrumento, pero hay un instrumento que es el más maravilloso, que es precisamente la voz. Y hermanos, el sonido que emitimos para poder cantar, para poder producir esa música, no se daría si nosotros o si Dios no hubiese puesto esa inspiración en nuestra nariz, ese aliento de vida. Si no respiramos, hermanos, definitivamente no se puede producir el sonido. Así que el apoyo de la respiración para cantar es importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo se relacionan? Y otra pregunta sería, ¿cómo nos ayudan estos ejercicios de respiración para poder cantar? Básicamente, hermanos, la respiración y el canto no son uno sin el otro. Estamos diciendo de que estos dos tienen que ir juntos. De hecho, no podemos cantar sin respirar. No se puede hacer.
Incluso en la palabra, cuando estamos hablando, o una nota sostenida más mínima, la respiración es vital para poder ayudarnos a producir un sonido que esté bien apoyado y de calidad. De esa respiración, hermanos, depende la salud vocal. Y en temas pasados, hermanos, por si de pronto hay alguien que está escuchando por primera vez, yo le invito para que escuche la temática de la semana pasada. Estuvimos hablando en relación del habla, pero una invitación mucho más adecuada sería para estudiar el libro, su voz, su uso correcto y su educación, porque mencionan muchas características, hermanos, que muy probablemente estamos fallando, y cuando fallamos y utilizamos mal nuestra voz, nuestras cuerdas vocales, y no estamos utilizando el diafragma para poder expulsar ese aire, para poder sacar ese sonido, estamos causando daños, no solamente en nuestra garganta, como estudiamos la semana pasada, sino el daño es a nivel general en nuestro organismo. Estamos dañando el sistema respiratorio, hermanos, los órganos que constituyen el sistema respiratorio, y ya mencionamos al principio, si no entra suficiente oxígeno en el torrente sanguíneo, entonces en la sangre está la vida, hermanos. Así de que esto es algo, parece que no tiene importancia, pero tiene muchísima importancia, que de paso hay muchos textos en relación a esto con relación a la salud. Ahora, entonces estamos diciendo de que esa respiración es vital porque de ella depende la salud vocal. Los maestros italianos de música, de canto del pasado, ellos tenían una frase que decía: "Si saben respirare, saben cantare". Qué interesante. Maestro de canto decía: si sabe respirar, entonces sabe cantar. El control de la respiración es la base principal de cualquier técnica vocal. Hermanos, queremos aprender a cantar, necesitamos hacer respiraciones diafragmáticas y comenzar a respirar correctamente. Ahora, este no es un asunto de que, bueno, pues no tengo mucho interés en ese asunto. Recuerde que decía el salmista David: todo lo que respira debería alabar a Dios. Vosotros sus santos. Y aquí nos incluimos, hermanos, porque yo les mencionaba, vamos a hacer la reflexión que es muy necesaria y muy vital que nosotros empecemos a practicar la adoración y la alabanza a nuestro Dios si queremos ser partícipes de ese coro al final de la historia de este mundo que va a elevar su voz para cantar a nuestro Dios. Saber respirar, una vez más, saber respirar adecuadamente constituye uno de los requisitos principales para poder aprender a cantar sin dañar las cuerdas vocales. Cantamos, hay muchas personas, hermanos, que cantan muy bien, pero que ignoran que mientras cantan podemos estar afectando las cuerdas vocales, solo porque no conocemos, no sabemos las técnicas de respiración adecuadas. La mayoría de los seres humanos, hermanos, aquí entramos casi todos, estamos respirando de una manera incorrecta. ¿Y dónde dijimos que radicaba uno de los principales factores para poder respirar de manera adecuada? Pese a que ya hemos estudiado la ventilación, la circulación en casa, ventanas abiertas, los vestimenta que no esté comprimiendo, posición erguida, pero dice el Espíritu de Profecía, aprendimos la importancia de levantar la ventana, pero mientras nosotros no aprendamos a respirar correctamente, entonces el beneficio no se da. Interesante. Entonces, haga la prueba en este momento, y que ya en el pasado lo hicimos. Si respiramos, hacemos una respiración y lo que subieron fueron los hombros, hermanos, estamos respirando mal. Si lo que sube es el abdomen, entonces estamos teniendo una respiración diafragmática. Vamos a hablar a partir de este momento, hermanos, sobre beneficios físicos del canto. Interesante, hermanos, porque es Dios el que se adelanta. Ahorita vamos a tocar algunos estudios, hermanos, que se han hecho, estudios científicos que se han realizado para poder descubrir qué beneficio nos da el canto. Pero quiero decirles que Dios ya se había anticipado a esto. Por eso es que dentro
aún de las Sagradas Escrituras como principio, hermanos. Hay muchísimos textos. Nosotros en esta tarde nada más tocamos 5 textos que hablan de la adoración y de la alabanza a nuestro Dios. Pero la Biblia está llena de textos de alabanza a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque indudablemente Dios conocía, ¿verdad? Conoce todo el proceso de nuestro organismo y sabe el bien que nos iba a proporcionar el canto. Pero ahora vamos a basarnos en algunos estudios en relación a los beneficios físicos que podemos obtener a través del canto. Por ejemplo, Patricia Preston Roberts, que es un musicoterapeuta certificado en Nueva York, dice que según los estudios se ha vinculado al canto con una frecuencia cardíaca más baja. Interesante. Entonces, los que están enfermitos del corazón, cantar sería un beneficio para ellos. Disminuye la presión arterial. Entonces, quiere decir, hermanos, cuando hablamos de esas facilidades que Dios nos ha dado en el método tan sencillo, podemos decir, mire, el canto le ayuda a los pacientes con problemas cardiovasculares, a los que tienen la presión arterial elevada, reduce el estrés. Interesante. Ahora, otro estudio, este estudio tardó 3 años y ellos mencionaban, y ahorita voy a dar el nombre, fue precisamente en la Escuela de Música en Washington, D.C., aunado, esto fue en conjunto que se hizo este estudio. Cantar, sobre todo en un coro, parece beneficiar muy bien a las personas de edad, a las personas ya mayores. Como les mencionaba, es parte de un estudio de 3 años examinando cómo el cantar afecta la salud de las personas de 55 años o mayores. Y se realizó un coro de puras personas ancianas, hermano, ya, bueno, no tan ancianas, pero ya mayores de edad, 55 años en adelante. Se formó un coro en la Escuela de Música de Levine en Washington, D.C. Y ese es el reporte del estudio de este coro. Se estuvo analizando a ver qué cosas eran los beneficios que obtenían en esta tercera edad en relación a su salud. Y se dieron cuenta que había menos incidencia de depresión en esta edad. ¿Por qué sucedía así? Porque al cantar, dijeron ellos, nuestro cuerpo comienza a liberar endorfinas. Hermanos, esto es maravilloso. Considerado las endorfinas como hormonas de la felicidad que tienden a mitigar el dolor, que brindan una agradable sensación de bienestar. Y además los científicos han descubierto que una parte del oído interno, llamado sáculo, respondía a vibraciones provocadas por el canto, creando una sensación de placer inmediata. Usted comienza a cantar y esa parte, el sáculo, dentro del interior del oído, al hacer vibración, hermanos, da una sensación de placer, más aparte la liberación de endorfinas. Ahora, por eso en esta tercera edad se dieron cuenta, bueno, incidencia menor de depresión. No hay, hermanos, cuando ellos empiezan a cantar. Y que de paso, bueno, si es bien para ellos, es bien para todas las edades. ¿Qué otra cosa se notó en este grupo de 55 años en adelante? Menor necesidad de medicación. Los medicamentos comenzaron a disminuir que estaban utilizando estos pacientes. ¿Qué se hizo con ellos, hermanos? ¿Qué fue el tratamiento de ellos? Los pusieron a cantar. ¿Qué otra cosa notaron? Menos caídas y otras lesiones que podían presentar a esta edad. Ustedes saben que a esta edad, ya la tercera edad, hermanos, fácilmente hay caídas y se lesionan. ¿El canto ayudó en esto? Bastante interesante. Pero vamos a ver otro estudio, hermanos. Hay muchos estudios en relación al canto, los beneficios del canto. El doctor Cohen, que es director del Centro de Envejecimiento, Salud y Humanidades de la Universidad George Washington en Washington, D.C., aunado con Jenny Kelly, que es el director de la Escuela de Música en Arlington, dirigió también un grupo de coro. Estas eran personas de 80 años en adelante, 80 años. ¿Qué se reportó en este estudio? Bueno, los mayores, estos ancianitos, comenzaron a reportar que se sentían mejor
tanto en la vida cotidiana como mientras ellos estaban cantando. ¿Recuerdan el estudio anterior? El derroche de endorfinas, la vibración. Bueno, ellos se sentían mejor cuando estaban cantando. La calidad de voz todos los días iba mejorando. ¿Qué era lo que pasaba con estos ancianos? Bueno, el tono de su voz cuando hablaban no parecía de una persona de edad. Ustedes saben que conforme vamos aumentando de edad, también la voz va cambiando. Desde luego no tenía una voz de joven, pero sí su voz se veía un poco cambiada, alterada. El tono de su voz, cuando hablaban ellos, no parecía de una persona de edad. Tenían más fácil la respiración, podían respirar mejor y la postura de ellos se mejoraba. Hermanos, si alguna vez usted ha tomado alguna clase de música o alguien le ha dicho cómo cantar, usted sabe que para cantar usted tiene que tener una postura erguida. Cualquier maestro de música le va a decir, usted va a cantar, aunque esté sentado durante la práctica, se tiene que sentar de manera correcta para que la voz pueda fluir mejor, para que el sonido pueda salir mejor. Si está de pie y si está parado ya para cantar, usted se tiene que poner derecho. Entonces, de alguna manera, este es uno de los beneficios, mejoraban la postura corporal. Bueno, pero hay un estudio más que me llamó mucho la atención, porque esto tiene que ver con el asunto del cerebro. Hermanos, el canto ayuda a despertar el cerebro. Y este fue un estudio, no sé si pronunciaré bien el nombre, pero es Crien Montgomery Smith, de la Sociedad de Alzheimer. Fundaron, hermanos, esta organización llamada Singing for the Brain, cantando por el cerebro. Bastante interesante. Esto es, de todos los estudios, esto me llama mucho la atención. Un grupo de canto que fue precisamente Cantando por el Cerebro, este grupo, un grupo de canto para las personas que padecían demencia, problemas de memoria o la enfermedad del Alzheimer. Por eso esta sociedad, hermanos, fue la que levantó este grupo Cantando por el Cerebro. Las personas, decía la persona que estaba dirigiendo esto, Montgomery Smith, personas que tienen constantes problemas de memoria son tan debilitadas por esto. Pero de alguna manera, dice esta persona, la memoria del canto se conserva para siempre en el cerebro y eso levanta a la gente cuando puede recordar las cosas. Presta atención, hermanos, porque estos son estudios que se han realizado, pero es sorprendente porque ya el Espíritu de Profecía lo había dicho con mucha anterioridad que este estudio. Dice aquí, de alguna manera, la memoria del canto se conserva para siempre en el cerebro. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque vamos a ver el trabajo que hacía que Dios dio a Moisés con el pueblo de Israel. El canto fue algo muy vital en el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba aquí? Entonces la memoria del canto se conserva ahí en el cerebro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto lo explica mejor el señor Clyde Ballard, que es director de investigación de la Sociedad de Alzheimer y que también es profesor de enfermedades relacionadas con la edad en King's College de Londres. ¿Por qué es que sucede esto? Dice él, porque la parte del cerebro que trabaja con el habla es diferente a la parte que procesa la música. Es decir, por un lado, el habla y el cerebro, y por otro lado, la música. Eso es lo que permite a las personas que ya no pueden conversar disfrutar todavía de la música. Esto es muy interesante. Pero también hay otra razón por la cual el cerebro es influyente, hermanos, o el canto más bien para el cerebro. Y esto se debe a que cuando nosotros cantamos, la circulación de la sangre mejora. No olviden nunca lo que dice Levíticos. En la sangre está la vida. En la sangre, hermanos, tanto el ejercicio, la alimentación, la buena respiración va a influir para que podamos tener buena sangre. Es más, todos los principios de salud, hermanos, ayudan para que nosotros podamos tener buena sangre. Así es de que esta parte es también importante. ¿Por qué entonces? Bueno, se debe a que cuando nosotros cantamos, la circulación de la sangre comienza a mejorar
y va a provocar que el cerebro se oxigene de manera más rápida y efectiva. Esto, desde luego, mantiene nuestra mente más alerta, beneficiando la concentración y la memoria. Recuerde que el estudio que se hizo aquí eran con personas que tenían problemas de Alzheimer o problemas de memoria. Y esto fue una terapia bastante ayudadora para ellos. Otros estudios encontraron que el canto también mejora la inmunidad y el bienestar. Y uno de estos estudios, porque son varios los estudios, pero uno de estos estudios que fue realizado precisamente en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, encontró que los miembros de coros, hermanos, hay beneficios cuando se canta de manera individual o se canta solo, pero hay también beneficios cuando se canta a nivel de grupo, coros. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Encontró que los miembros de coros tenían mayores niveles de inmunoglobulina A y de cortisol, son marcadores de inmunidad, y esos marcadores de inmunidad eran mejorados. Y esto ocurría, hermanos, después de que ellos cantaban. Esto no ocurría cuando ellos escuchaban la misma música. No ocurría cuando lo escuchaban, pero sí ocurría cuando ellos lo cantaban. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la inmunoglobulina A. ¿Qué es eso? Porque dijimos que cuando ellos cantaban, esos niveles de inmunoglobulina subían, se elevaban. Esta inmunoglobulina A, hermanos, es uno de los principales anticuerpos del organismo en sangre, que es fabricado precisamente por el sistema inmunitario para poder combatir ataques de bacterias, virus y toxinas. Hermanos, quiere decir que cuando nosotros cantamos estamos subiendo nuestro sistema inmunológico. ¿Usted había pensado subir sistema inmunológico a través del canto? Bueno, pues ahora considérelo. La inmunoglobulina A se encuentra en concentraciones elevadas precisamente en las mucosas del organismo, sobre todo, y aquí está la razón por qué es que en el canto más bien tiene un efecto, porque esas concentraciones se encuentran en las mucosas, precisamente en las vías respiratorias, pero no solamente allí, también se encuentra en el tubo digestivo, también se encuentra en la saliva, también se encuentra en las lágrimas, y todo esto, hermanos, también va a tener un desempeño o un papel importante en las reacciones alérgicas. Tenemos alergias, queremos subir sistema inmunológico, cantemos y alabemos al Señor. Ahora, hablamos también del cortisol. El cortisol a veces lo vemos como un enemigo, ¿verdad? El cortisol lo relacionamos siempre con estrés, pero el cortisol, hermanos, es una hormona, y esa hormona es secretada por las glándulas suprarrenales. Todos necesitamos el cortisol para vivir. Pequeñas dosis. Ahora estamos hablando que si excedemos, todo lo que se excede y pierde los límites, hermanos, va a ser dañino para nosotros. Pero estamos hablando de que ese cortisol es necesario para todos y en pequeñas dosis liberadas en el cuerpo va a tener efectos positivos, que de paso tiene su función el cortisol en nuestro organismo. ¿Para qué? Va a ayudar al cuerpo a equilibrar el efecto de la insulina para poder mantener el azúcar en la sangre en el nivel adecuado y también el uso de azúcar y grasa para poder obtener energía. Hermanos, ¿necesitamos el cortisol? Sí lo necesitamos. Otra de las funciones es ayudar al cuerpo a controlar y responder el estrés. Estamos hablando de que alguien decía, en una fuente que estudiamos hace tiempo, decía, hermanos, sin cortisol la vida sería aburrida. Necesitamos el cortisol para poder movernos, para poder desempeñar nuestras actividades. Tengo un trabajo que presentar, tengo una responsabilidad. Si no hubiese cortisol no habría movimiento, me estanco, pero yo lo necesito. Ahora, si sobrepasa el cortisol, entonces estamos en problemas. Pero entonces, ayuda a controlar y responder el estrés, ayuda a regular la presión arterial, por eso mencionamos al principio, enfermedades cardiovasculares, enfermos que están padeciendo presión arterial elevada, esta es una de las razones, y también ayuda a regular el sistema inmunológico. Así que, hermanos, queremos tener este beneficio,
cantemos. En otro estudio, los miembros de un coro llenaron cuestionarios para informar reacciones físicas y psicológicas que habían recibido por el hecho de cantar. Y los coristas dijeron, bueno, siempre que cantamos se mejora la capacidad pulmonar. Desde luego que sí, hermanos, entre más canta, desde luego su capacidad pulmonar va a ir mejorando. Dejemos de cantar, hermanos, y vamos perdiendo esa capacidad. Se sienten llenos de energía. ¿Por qué? Porque hay una entrada de oxígeno, ¿verdad? Hay una entrada de oxígeno. ¿Qué sucede cuando no hay oxígeno? Y eso más adelante lo vamos a estudiar. Viene el sueño, somnolencia. Porque a veces, hermanos, cuando estamos en reuniones de iglesia empezamos a bostezar y comenzamos a cabecear allí. Bueno, el Espíritu de Profecía menciona alimentación, exceso de alimentación, quizá no estamos durmiendo las horas correctas, pero otra de las razones es porque en lugares cerrados no hay suficiente ventilación. Más aparte nuestros hábitos durante la semana. Hermanos, si estamos centrados, si estamos encerrados en un lugar donde no hay circulación y no tenemos una buena oxigenación, no va a haber energía. Por eso es que uno de los beneficios que reportaron cuando ellos cantaban es de que se sentían energéticos. Aliviaba el asma, aquellos que tienen problemas con el asma. Mejoraba la postura corporal. Mejoraba el estado de ánimo y la confianza. Ahora, hermanos, vamos a ver algunas de las recomendaciones que dan algunos, ¿qué podemos decir? Personas que se especializan o se dedican para dar instrucción de clases de música, cómo educar la voz. Ahora, estas recomendaciones son cuidados son recomendaciones para poder cuidar la voz y que son aconsejables no solamente para aquellas personas que cantan, que se dedican a cantar, sino para todos. No se olvide del Salmo 50. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todos sus santos, dice, cada día alaben a Jehová. ¿Qué es lo que ellos recomiendan? Estoy hablando de ellos. Pero, hermanos, la recomendación nosotros ya la tenemos de antemano. ¿Qué es lo que recomiendan para poder cuidar la voz? Dicen, dormir al menos 8 horas diarias. Eso nosotros lo tenemos como principio físico. Pero ellos también recomiendan, usted quiere tener y conservar su voz, bueno, descanse las horas correctas. No hablar ni cantar estando resfriado o con ronquera. ¿Por qué? Porque estamos forzando nuestras cuerdas vocales, estamos forzando nuestra garganta. Y lo hacemos, no cuidamos esa parte. Sin embargo, el Espíritu de Profecía dice, dañamos ahí y dañamos la salud en general, estamos dañando el sistema respiratorio, volvemos al oxígeno, volvemos a la sangre y la sangre fluye en todo nuestro organismo. Por eso es de que dañamos allí, dañamos todo. Eso está escrito. Ahora, entonces, no hable ni cante si está resfriado o si está con ronquera. Pero me llama la atención otra recomendación que se da. Alimentarse de manera sana y variada. No comer en exceso y hacerlo masticando bien. Porque ellos ven una relación de eso, hermanos, con la voz. Interesante, ¿verdad? Cuidar lo que estamos comiendo, consumir en una forma variada, que no caigamos en el exceso y que mastiquemos adecuadamente los alimentos. Otra recomendación es no hablar en lugares ruidosos o cargados de humo. ¿Qué pasa si hay mucho ruido? Bueno, pues tengo que levantar la voz para que me puedan escuchar. Y de esa manera estoy forzando. Por eso les mencionaba anteriormente, hermanos, si usted tiene el libro La voz, su uso correcto y la educación de la voz, estúdielo, por favor, que hay muchas recomendaciones que no solamente tienen que ver por si me gusta el cantar o no me gusta cantar, o si hablo en público, o si siempre estamos hablando. Siempre, donde quiera que estemos, estamos hablando. Estamos utilizando la voz como un don de Dios. Así es de que cuidamos estos detalles. Estamos en un lugar, hoy lo estaba mencionando precisamente antes de que se me vaya la idea, lo estaba mencionando precisamente porque
muchas veces levantamos demasiado la voz, ya sea porque estamos hablando o gritamos y gritamos, o porque en una emoción por presentar la palabra de Dios levanto la voz y grito. Hermanos, yo aprendí algo a través del espíritu de profecía, que consideraba que cuando los mensajes angélicos decían que se tenía que presentar a voz en cuello o levantar la voz, pregonar con alta voz, creía literalmente que uno tenía que levantar la voz para que el mensaje se escuchara. Pero el espíritu de profecía dice que no precisamente es eso, o no es eso, no es eso. La voz que se levanta de manera fuerte es porque el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo que mueve a este mensaje. Es el poder del Espíritu Santo, no es el poder de mi voz al levantarlo, porque de otra manera estaríamos contradiciendo lo que todos los otros escritos nos aconsejan, de mantener un nivel calmo en nuestra voz, de un nivel suave en nuestra voz y de no gritar. Así de que no gritemos, no levantemos la voz, estamos en lugares ruidosos y mucho menos si está cargado de humo. ¿Qué más? No abusar de la calefacción ni del aire acondicionado. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y tabaco. Y hace unos momentos estaba mencionando nuestra hermana sobre bebidas alcohólicas y tabaco. Y podemos decir, bueno, esto para nosotros no es, pero sencillamente que este mensaje se aplica a nosotros, pero también es para compartirlo con otras personas. Así de que queremos tener la voz o todo el sistema respiratorio, nuestra garganta, las cuerdas vocales, que estén funcionando correctamente, abstengámonos de bebidas alcohólicas y de tabaco. Y otra recomendación es utilizar un vestuario cómodo que permita la buena respiración. Interesante, porque estas recomendaciones son de personas que se especializan precisamente para poder dar consejos en relación a un buen uso vocal. Pero todas estas recomendaciones nosotros ya las tenemos de antemano. Bueno, vamos a ir mencionando algunos textos del Espíritu de Profecía para ir reflexionando en esta temática. Capítulo 66 de El cultivo, la voz, su uso correcto y su educación, que es la página 461, capítulo 66, dice: debería haber mucho más interés en el cultivo de la voz de lo que por lo general se manifiesta. Somos un pueblo que cantamos, somos un pueblo que alabamos, pero en realidad no hay mucho interés, dice aquí el Espíritu de Profecía, para poder cultivar la voz de lo que por lo general se manifiesta. Cantamos sí, pero no estamos preocupados en el cultivo de la voz. Sencillamente cantamos porque sale, emitimos un sonido. Pero deberíamos estar preocupados, dice aquí. Debería haber un interés en el cultivo de la voz. Ministerio de Curación, página 196, párrafo 2, dice: el canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento. Abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud y recibiremos su bendición. Hermanos, ¿qué encontramos? Dice aquí Ministerio de Curación, y mire dónde está este párrafo. Está en un libro que es precisamente, su tópico maneja la salud física del ser humano. ¿Qué encontramos aquí? De acuerdo a la pluma inspirada, dice, encontramos salud. El canto, dice, es un arma que siempre, no a veces, siempre podemos esgrimir contra el desaliento. Por eso tiene que ver con el estado de ánimo, tenía que ver, decían los estudios, con ese derroche de endorfinas, con ese bienestar a nivel físico. Hermanos, el canto, dice Dios a través del Espíritu de Profecía, podemos utilizarlo como una herramienta, como un arma contra el desaliento. Y cuando abrimos, dice, es nuestro corazón al Salvador, a través del canto vamos a encontrar salud y vamos a recibir su bendición.
Bueno, Ministerio de Curación, volvemos ahí al libro, en la página 194, en el párrafo 3, dice, nada tiende más a fomentar la salud. Escuche otra vez, vuelve a relacionar aquí este texto con la salud física, pero no solamente la física, sino también la espiritual. Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Interesante. Alabe al Señor. Dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Porque nada, dice, tiende más a fomentar la salud, precisamente que ser agradecidos y utilizar o usar la alabanza como medio de agradecimiento. Qué interesante. Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento, es un deber tan positivo como el de orar. Bueno, ¿por qué está diciendo esto aquí? Hermanos, acabamos de mencionar en el texto anterior que la alabanza y el canto era un arma, ¿verdad?, para el desaliento, para el desánimo. Sin embargo, aquí está colocando eso mismo a nivel de la oración. Ahora dice, cuando usted resiste ese sentir de depresión, de melancolía, de sentimientos de descontento, hermanos, analicemos cómo está nuestra vida. Dice, cuando resistimos eso, es un deber tan positivo que estamos haciendo como el de orar. Orar. Tengo que orar todos los días, ¿verdad? Tenemos un plan de oración, tenemos que orar todos los días. Pero al mismo nivel se encuentra el hecho de que usted y yo tenemos que resistir esos sentimientos de descontento, de desánimo, de abatimiento, en fin. Si somos destinados para el cielo, y aquí vamos a recordar otra vez al salmista David, que seleccionó un grupo de santos que cantaba y alababa. Dice Ministerio de Curación, si somos destinados para el cielo, ¿cómo podemos portarnos como un séquito de plañideras, gimiendo y lamentándonos a lo largo de todo el camino que conduce a la casa de nuestro Padre? Hermanos, día con día, ¿verdad? Estamos viendo muchas cosas que son negativas, que son malas noticias. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Tampoco estamos diciendo que vamos a gozarnos de todo eso, pero nosotros tenemos otro pensamiento, ¿verdad? Otra mentalidad. Tenemos que ir lamentándonos, tenemos que ir, dice, comportándonos como un séquito de plañideras, tenemos que ir gimiendo mientras nos conducimos a la casa de nuestro Padre, al cielo. Tenemos que ir lamentándonos día con día. No, dice, tenemos que alabar a nuestro Dios. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, ya casi para poder terminar la temática de ahora, algunos aspectos que lo mismo tocamos cuando estuvimos hablando en relación a la voz y el habla, ciertos parámetros para poder comunicarnos de manera correcta. Lo mismo existe cuando nosotros cantamos. La pronunciación, pero esto es basado en el espíritu de profecía. La voz de educación y su uso correcto, página 461, dice la pronunciación y la entonación correcta. Ese es el subtítulo. Porque la palabra de Dios decía que cuando nosotros cantemos y alabemos, hagámoslo con el entendimiento, pero también hagámoslo en el espíritu. Hagámoslo en el espíritu, pero también con entendimiento. Es decir, no solamente cantar, porque cuando abro la boca y respiro, pues se emite un sonido. No, decía el espíritu de profecía, debemos cultivar la voz, cultivar. Por eso, cuando cantamos, el subtítulo dice aquí, pronunciación y entonación correcta. Ah, interesante. No hay palabras, dice el espíritu de profecía, que puedan expresar apropiadamente la profunda gloria del verdadero culto, porque el canto es parte del culto de la adoración. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y la comprensión, las dos cosas que destacaba el apóstol, ¿verdad? Cantar con el espíritu, pero cantar con entendimiento. Y ahora el espíritu de profecía dice, cuando nosotros
unimos esas dos características y cantamos con el espíritu y la comprensión, sucede algo maravilloso. Los músicos celestiales toman los acordes y se unen en el canto de agradecimiento. Qué hermoso, no los podemos ver, pero cuando nosotros cantamos con esas dos características, los ángeles celestiales, hermanos, se han unido para poder alabar a Dios. Pero quiere decir que cuando no se canta con esas dos características, nuestra adoración, por eso estaba diciendo aquí, esto es el verdadero culto. El que nos ha otorgado todos los dones que nos capacitan para ser obreros junto con Dios, espera que sus siervos cultiven sus voces para que puedan hablar y cantar de tal manera que todos puedan entender. Hermanos, hay personas que cantamos, pero cuando cantamos escuchan un sonido y dicen, bueno, el canto lo sé, suena bien, pero no se entiende lo que dice. ¿No lo ha escuchado usted eso? No se entiende, pero decía el salmista David, cuando hablamos o cuando cantamos, cada día dice, el mensaje es la salvación, pero si ese mensaje que estoy dando a través de voz o a través del canto no se pronuncia correctamente y no se entiende, entonces pues no va a servir de mucho. El Señor que nos ha capacitado, dice aquí, para que seamos obreros con Él, está esperando, hermanos, que usted y yo cultivemos nuestras voces. Interesante. Para que cuando hablemos o cantemos, se nos entienda lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando. No es necesario cantar en voz alta. Hermanos, decíamos, los mismos parámetros que seguían cuando hablamos, lo mismo ocurre aquí. Cuando hablamos, tampoco tengo que levantar o gritar, ¿no? Y cuando cantamos, dice el Espíritu de Profecía, tampoco es necesario cantar en voz alta, sino entonar en forma clara, característica, pronunciar correctamente y tener una expresión nítida. Todos, dice aquí, otra vez vuelve a hablar, hermanos. ¿Quiénes? Todos deben dedicar tiempo al cultivo de la voz para que la alabanza a Dios pueda ser cantada en tonos claros y suaves, características de nuestra adoración a Dios. Y dice el Espíritu de Profecía, hermanos, si ustedes van a hablar de la cultura de la voz, dice, estúdielo aquí en la cultura física. Es parte de la reforma prosel. Interesante. Bueno, dice, cante con tonos claros y suaves, no con tonos agudos y ásperos que van a ofender el oído. Aparte que ofende el oído de alguien, usted está dañando sus cuerdas vocales. La habilidad de cantar, termina diciendo el pensamiento, es un don de Dios y debe usarse para su gloria. Ahora, aquí tendríamos que recordar el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Que habla, temed a Dios y dadle honra o dadle gloria. ¿Cómo le doy gloria a Dios? Bueno, a través del canto. ¿Por qué? Porque es un don de Dios y dice el Espíritu de Profecía, debe de utilizarse para su gloria. Ahora, ¿qué más características? Vamos a seguir en el libro, ahora, el libro de Evangelismo, página 372. Pueden introducirse muchas mejoras en el canto, dice el Espíritu de Profecía. Algunos piensan que cuanto más alto cantan, tanto más musicales son, pero el ruido, dice, no es música. Volvemos a ver aquí la característica, el asunto de cantar, hermanos, porque a veces pensamos que si yo elevo mi voz y sobrepasa a todos los demás, bueno, entonces estoy cantando bien, pero aquí dicen no, algunos están pensando que si cantan alto son más musicales, pero el ruido, dicen, no es música. El buen canto es como la música de los pájaros. ¿Cómo es la música de los pájaros? Es suave y es melodioso. Ahora, más directo, vamos más directo, Evangelismo 3:72 dice, en algunas de nuestras iglesias he escuchado, dice la mensajera del Señor, solos, es decir, perdón, no se canta como grupo, son especiales que se dan solos. He escuchado, dice la mensajera del Señor, que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios.
Los ángeles, dice, se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Ellos, está hablando de los ángeles, se unen con nosotros en los cantos en los que cada palabra, escucha aquí, hermanos, porque está bien, yo no doy especiales, yo no canto allá en la iglesia al frente, yo no doy especiales ni nada de eso, pero estaba diciendo el salmista David, todo lo que respira alabe a Jehová, vosotros sus santos, alaben a Dios. En cualquier momento, en cualquier lugar, en casa, en el culto de la mañana, en el culto de la tarde, la alabanza es parte de la vida de nuestra devoción, es parte de nuestra vida diaria. Así es de que, ¿qué ocurre aquí, hermanos? Hay características. Los ángeles se van a unir con nosotros, pero cuando nuestros cantos, dice aquí, en los cantos en los que cada palabra es pronunciada claramente, en un tono musical. Bastante interesante, hermano. Canto, pero no se entiende, ya lo acabamos de mencionar. No hay ángeles, pero cuando canto y se entiende, y en el tono musical, ahora vienen los ángeles y se unen. Participan, dice, en las melodías cantadas con el corazón. ¿Recuerda? Con el espíritu. En el espíritu y con el entendimiento. Ahora, Testimonio, tomo 5, página 493, el subtítulo dice, con solemnidad y temor. No, esto también es importante. La melodía del canto, brotando de varios corazones por medio de palabras claras y nítidas, otra vez, claridad y nitidez cuando cantamos. Es uno de los instrumentos usados por Dios en la obra de salvación de las almas. Hermanos, no se olvide, hermanos, que en la Reforma Pro Salud nunca camina sola. Reforma Pro Salud y la obra médica misionera es una y la misma cosa. Y la obra médica misionera, hermanos, cuando la llevamos allá y trabajamos con un paciente o trabajamos con una persona que está enferma, puede utilizar su voz, puede utilizar su canto, y dice aquí, es usado por Dios en la obra de salvación de las almas. Todo el servicio se debería llevar a cabo con solemnidad y temor, como en la presencia visible del Señor de las asambleas. Qué interesante. Estamos ya casi por terminar, hermanos. Solamente vamos a mencionar algunas características más. A menudo, dice la mensajera del Señor, me he entristecido al oír voces incultas, elevadas hasta la más alta nota, chillando literalmente al expresar las sagradas palabras de algún himno de alabanza. Hermanos, esto no solamente tiene que ver con mi adoración a Dios porque estoy cantando. Recuerde que usted está dañando su organismo, sus cuerdas vocales, su garganta, y no hay suficiente oxigenación así. Estamos dañando todo nuestro ser, decía un texto del Espíritu de Profecía. Así es de que cuán inapropiadas son esas voces agudas y estridentes en el culto sagrado y el gozoso servicio de Dios. Y saben lo que decía ella, la mensajera del Señor, anhelo tapar mis oídos o huir lejos del lugar. Ay, dice, pero me alegro cuando el penoso ejercicio ha terminado. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Que queremos alabar a Dios, pero que a la vez está molestando a alguien más. Dice, no quiero tapar mi oído, no quiero escuchar. Y esto es un error muy frecuente. O si no, el sonido sube mucho, o la voz, por querer pretender cantar o pretender dar una impresión de que mi voz es buena, subimos. Ahora, los que hacen del canto una parte del culto divino, esta es una recomendación, hermanos, donde quiera que estemos reunidos para poder alabar a Dios. Dice, elijamos himnos con música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres, sino alegres y con todo melodías solemnes. La voz, y aquí recalcamos esto, la voz puede y debe ser modulada, enternecida y subyugada. Así es de que podemos decir, sí, pero yo no canto, pero yo no sé, pero yo no puedo. Dice Evangelismo 370, hermano, hermana, la voz puede y debe ser modulada, enternecida y subyugada. Así de que no tenemos pretextos, es una práctica nada más de esa respiración y volver. Hay maneras y hay formas. Ahora, vi que
todos deben cantar con el espíritu y con el entendimiento también, porque a Dios, dice, no le complace la jerga y la discordancia. Ahora, ¿qué es jerga, hermanos? En el diccionario buscamos la palabra jerga y significa jerigonza, o son sinónimos, jerigonza, argot, galimatías, es decir, otra de las palabras que venía aquí es lengua, dialecto o lenguaje, es decir, cantar algo, pero los demás no me entienden porque solamente yo lo entiendo. Eso es lo que dice, a Dios no le complace eso. Tampoco le gusta la discordancia. ¿Qué es la discordancia? Hablando de música aquí, buscamos también, dice, discordancia es una desarmonía, es un contraste, es decir, a Dios, hermanos, dice el Espíritu de Profecía, no le agrada eso. Lo correcto, dice Evangelismo 3:70, lo correcto le agrada siempre más que lo incorrecto. Y cuanto más puedan acercarse los hijos de Dios a lo correcto, con canto armonioso, tanto más será el glorificado y la iglesia beneficiada y los no creyentes favorablemente impresionados. Hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Ahora ya estamos terminando. Las enseñanzas de Cristo, hermanos, eran impresionantes y solemnes. Su voz era melodiosa. Interesante, nuestro modelo. No debiéramos, dice el Espíritu de Profecía, no debiéramos nosotros estudiar la manera de tener una voz melodiosa como la que tenía Cristo. Esto es tarea para nosotros. La voz humana tiene mucho poder afectivo y musicalidad. Y si el que aprende realiza esfuerzos decididos, adquirirá el hábito de hablar y cantar, entonces se puede. Entonces no digamos, hermanos, no, pero yo no puedo, yo estoy desentonado, estoy desafinado, yo canto así, no canto bien. Hermanos, dice el Espíritu de Profecía, busque el Evangelismo 3:67 y 3:68, que la voz humana tiene mucho poder afectivo y musicalidad, y si el que aprende realiza esfuerzos decididos, porque aquí no hay nada fácil, aquí hay condiciones, aquí hay que esforzarse, aquí hay que practicar, aquí hay que hacer ejercicios respiratorios. Si el que aprende realiza esfuerzos decididos, adquirirá el hábito de hablar y cantar, que serán para él un poder para ganar almas para Cristo. ¿Para qué quiero hablar bien? ¿Para qué quiero cantar bien? ¿Para que todos me escuchen y me aplaudan? No, acá hay un propósito. Dice aquí, el propósito de utilizar mi voz, mi canto, mi habla, es un poder para poder ganar almas para Cristo. Vamos cerrando, hermanos, sobre el papel de la música en el aspecto espiritual. Es un arma contra el desánimo, dice Evangelismo 3:64. Cuando nos veamos tentados, cantemos. Ministerio de Curación 196. Es el canto, hermanos, un medio para grabar la verdad espiritual. Esto está en Evangelismo 364. Es para conservar la experiencia cristiana. Y aquí es donde mencionábamos, hermanos, Moisés instruyó, dice la pluma inspirada, por indicación divina, es decir, Moisés dio la instrucción, pero era porque Dios le había instruido primero a Moisés para que él lo dijese al pueblo de Israel. ¿Qué fue la instrucción? Se le dio a los israelitas para ponerles música a las palabras de la ley. Y mientras los niños, dice, tocaban sus instrumentos, los más pequeños marchaban y cantaban en concierto el cántico de los mandamientos de Dios. ¡Qué hermoso! Y hermanos, ese cántico que ellos cantaban, esos niños, que era la ley cantada, dice que cuando fueron grandes, ellos no se olvidaron. ¿Recuerda por qué? Palabras, voz, por un lado, y el canto, hermanos, el canto es por el otro lado. Es para poder hacer el trabajo agradable. Todos los días trabajamos, cante, conducción del niño 136. Es para alejar al enemigo, hermanos, cada vez que usted canta, dice, los poderes de las tinieblas se alejan. Esto también está en Evangelismo. El canto ayudó a Jesús a resistir al enemigo. El canto atrajo la alegría del cielo cuando Jesús trabajaba y sus amigos, sus compañeros estaban desanimados. Jesús cantaba, dice, el deseo de todas las gentes, y de pronto
también los demás estaban cantando con Jesús. Hermanos, qué hermoso o qué privilegio de aquellos hombres que escucharon la voz de Jesús entonando esos cantos de alabanza. Bueno, hermanos, vamos a terminar y aquí hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Evangelismo 4:84 dice: hay que prestar cuidadosa atención a los órganos vocales y hay que entrenarlos debidamente. Estos se van a fortalecer mediante el uso debido, pero se debilitan si se los emplea en forma indebida. Y aquí estamos cerrando ya la parte de la voz y del canto, el asunto de la respiración. Su uso excesivo, tal como ocurre cuando se predican sermones largos, si esto se repite con frecuencia, dice el Espíritu de Profecía, no solo va a dañar los órganos vocales, sino que también va a someter a todo el sistema nervioso, escucha aquí, a una tensión indebida. La delicada arpa de 1000 cuerdas se agota, está hablando del cuerpo, se vuelve irreparable y produce discordancia en lugar de melodía. Muchos hacen una demanda constante de los órganos vocales al hablar. Los pulmones han sido perjudicados y la muerte prematura, hermanos, es que esto es increíble, muerte porque yo no utilicé bien las cuerdas vocales. La muerte prematura, dice, terminó su labor. No siempre la naturaleza soporta el abuso que se hace contra sus leyes para cuidar mis cuerdas vocales. Muchos ignoran, pero con el tiempo, hermanos, si somos de los que estamos ignorando, porque pues esto no me agradó mucho, muchos ignoramos, dice aquí, ignoramos, pero con el tiempo ellas van a protestar y van a castigar al transgresor. No cultivemos hábitos que son dañinos. Dice el libro, hermanos, Testimonios, tomo 2, 615 y 616. Ahora bien, y así culmina este pensamiento. Si sigue el impulso del momento, sin importarle las leyes de la vida y la salud, y créame que esto sigue después de lo que estamos leyendo, de hacer un uso incorrecto de la voz. Pero dice, bueno, si queremos ignorar, si queremos seguir el impulso, si no nos importan las leyes de la vida y la salud, termina con unas palabras muy fuertes. Dice, no culpe a Dios si sufre un colapso nervioso. ¿Cómo? Porque no estoy atendiendo mis cuerdas vocales, mi garganta. Dice aquí, después no culpemos a Dios si estamos sufriendo de un colapso nervioso. Y ahora sí, hermanos, el final. Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 35. ¿Por qué estamos estudiando esto o por qué hemos estudiado esto, hermanos? Cerramos ya aquí definitivamente el canto y la voz en relación a la respiración. Dice el Espíritu de Profecía, hermanos, y vamos a quedarnos con estos pensamientos. A fin de estar listos para la traslación, escucha aquí por favor detenidamente, a fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos, deben tener una comprensión de su propia estructura física, para que junto con el salmista puedan exclamar, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y está citando el párrafo 35 de Consejos sobre el Régimen, el Salmo 139:14. Este salmo, hermano, está diciendo que nos unamos con David cantando, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Pero antes de que citara este salmo, decía que yo me estoy preparando para la traslación al cielo y yo tengo que conocer mi estructura física, tengo que conocer mi cuerpo para que yo pueda unirme con David para decir, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Ahora escuche, hermanos, Apocalipsis capítulo 15 y versículo 3, pareciera ser que David y Juan se pusieron de acuerdo para escribir esto. Dijo David, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Pero ahora el apóstol San Juan, inspirado por Dios, en Apocalipsis 15:3, también dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, y ahora va a repetir lo mismo que dijo David,
grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Lo mismo, grandes y maravillosas son tus obras, y David dijo, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Ahora, ¿quién canta Apocalipsis capítulo 15 y versículo 3? ¿Quiénes son los que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero? Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Hermanos, pero ¿por qué Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice que para que yo haga la traslación al cielo y para que yo pueda unirme a David y para que yo pueda cantar el mismo cántico que David mencionó, pero ahora lo menciona Apocalipsis 15:3, yo tengo que conocer mi estructura física? ¿Usted me podría explicar por qué tengo que conocer mi estructura física para poder entonar ese canto que entonarán los redimidos, los que vencieron sobre la bestia, la imagen, la marca y el número de su nombre? Escuchen lo que ellos cantan, hermanos. Grandes y maravillosas son tus obras. Y para ello yo tengo que conocer mi estructura física. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo creado, dice el Espíritu de Profecía, dentro de todas las obras maravillosas y creadas, el ser humano es la corona de su creación. Entonces, ¿cómo puedo cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero si hoy por hoy yo vivo violando los principios de salud? ¿Cómo puedo cantar el cántico del Cordero y decir qué maravillosas y formidables son tus obras si yo soy la criatura o lo creado, lo más grande de la creación de Dios? ¿Cómo puedo decir eso, hermanos, si estamos violando esos principios físicos de salud? Por eso dice el Espíritu de Profecía, a fin, es más, hermanos, si usted y yo queremos estar listos para la traslación, entonces debemos de conocernos a nosotros mismos, debemos de tener una comprensión de la propia estructura física, para que juntos, hermanos, con David y con el gran grupo que entonará el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, nosotros podamos exclamar también, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que corramos, hermanos, a la palabra de Dios para poder indagar y buscar las grandes verdades que el Señor tiene para nosotros. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a orar para culminar con una oración. Querido Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, cuánto te agradecemos, Señor, que nos has hecho partícipe de este mensaje tan maravilloso y bien definido. Ayúdanos ahora, Señor, que hemos agregado un poco más a nuestro conocimiento, el cuidado de nuestra voz y el cuidado no solamente para hablar, sino también para cantar, y que podamos honrarte en todo lo que hagamos. Bendice a mis queridos hermanos que están presentes o los que escucharán posteriormente la grabación. Te agradecemos grandemente y te alabamos porque formidables y maravillosas son tus obras. Lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermanita Brenda. Bendiciones.